Buenas noches, estamos aquí en una sesión más de Cristos Jóvenes. El tema de hoy es la espiritualidad carmelita y el escapulario. Vamos a iniciar con una oración, nos vamos a encomendar a Dios Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios mío, Padre amoroso, acepto con amor y gratitud tu sello divino de protección. Tu divinidad cubre mi cuerpo y mi alma por la eternidad. Me inclino en humilde acción de gracias y te ofrezco mi profundo amor y lealtad. Amado Padre, te suplico nos protejas a mí y a mis seres queridos con este sello especial. Entrego mi vida a tu servicio por los siglos de los siglos. Te amo, Padre, y te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero, para la salvación de todos tus hijos. Amén. Y ahora nos vamos a encomendar a la Virgen María, diciendo: Oh María, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Pasamos a la lectura espiritual. De la narración de la vida de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen, escrita por ella misma. En el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Teniendo un deseo inmenso del martirio, acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios, y en el primero de ellos leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores, que la Iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Una respuesta bien clara, ciertamente, pero no suficiente para satisfacer mis deseos y darme la paz. Continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación. Aspirad a los dones más excelentes. Yo quiero mostraros un camino todavía mucho mejor. El apóstol, en efecto, hace notar cómo los mayores dones sin la caridad no son nada, y cómo esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad. Al contemplar el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. En la caridad descubrí el quicio de mi vocación. Entendí que la Iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de varios miembros, pero que en este cuerpo no falta el más necesario y noble de ellos. Entendí que la Iglesia tiene un corazón, y que este corazón está ardiendo en amor. Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia, y que si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé: Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar en la Iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo, lo seré todo, y mi deseo se verá colmado. Pues vamos a reflexionar un poquito sobre este tema que pues básicamente está relacionado con el escapulario, ¿no? El escapulario que todos portamos, bueno, algunos, espero que todos, es algo muy común en nuestra cultura católica, mexicana, portar el escapulario, ¿no? Vas a cualquier tienda religiosa y encuentras escapularios. Es raro la tienda que no tenga escapularios cafés. Hay de colores, ¿no? Entonces,
Pues quise reflexionar sobre este tema porque pues es un tema que me ha empezado a interesar. Hace un año que, más o menos un año, tal vez un poco más, que empecé a meditar sobre esto, querer regresar a mis raíces. Estoy hablando de mi persona, ¿verdad? Mi caso particular, pues ha estado ahí la huella de la Orden del Monte Carmelo en mi vida de varias formas. Y pues les digo, hace un año o dos empecé a reflexionar sobre, pues retomar un poco estas raíces que la providencia divina puso en mi vida desde, pues desde el principio de mi vida, de formas muy curiosas. Digo, bueno, porto un escapulario, pues más o menos conozco el significado del escapulario, tengo estas raíces carmelitas, pero bueno, precisamente lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? No se queda esto en pura religiosidad y pura superficialidad, ¿no? Eh, Podemos ser devotos de 1000 santos y ser afines a muchas congregaciones religiosas que nos llaman la atención, muchos carismas, pero pienso que debemos de alguna forma anclarnos o aterrizar nuestra vocación con un discernimiento sano. Y bueno, les comparto un poquito de lo que he estado reflexionando. Soy neófito en este tema, no soy experto, les digo, tengo mis raíces, pero no estoy apenas iniciándome ya en serio, ¿no? Como en esta vocación carmelita. Entonces, bueno, yo nazco en un hospital carmelita, propiamente, administrado por religiosas carmelitas. No son de las originales, obviamente, es una rama de los carmelitas que se dedica a varias formas de servicio, una de ellas es en los hospitales, y pues nací en el Hospital del Carmen de aquí de Tijuana, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, y luego pues nazco y crezco en una parroquia cuya advocación es una advocación carmelita, la Estrella del Mar, que tiene sus orígenes en esta orden del Monte Carmelo. Y a eso pues le sumo que mis padres, por alguna razón, no es porque ellos hayan dicho, oh sí, queremos que Carlos se instruya en la vocación de los carmelitas. No, yo creo que pensaron, es buena escuela, y me metieron a la escuela, al Instituto Estrella del Mar, que ya no existe, que estaba en Playas, que también es de inspiración o vocación carmelita. También son religiosas que dirigen el instituto, dirigían el instituto, ya los cerraron, ¿no? Entonces, pues de esta forma, ¿no? Ha estado marcado mi vida y por eso he querido como que, bueno, hacer más conciencia, ¿no? De esas señales que la providencia nos va poniendo. Y por eso también les invito a pensar cada uno cuáles son esas huellas que Dios ha dejado en su vida. No tienen que ser muchas, a veces puede ser una huella muy pequeña, no tanto porque Dios no quiera, sino porque pues las circunstancias en las que hemos crecido, quizá Dios no ha estado tan presente o no de una forma tan palpable, ¿no? A veces es difícil descubrir la vocación o discernir el camino que Dios quiere para nosotros. Entonces, bueno, este es el sentido de esta meditación y como les puse ahí en la primera diapositiva, abajo, nuestro llamado, buscar el rostro de Dios vivo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, les voy a pedir que compartan brevemente con la primera pregunta, quien guste responderla. Dice, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que te impusieron el escapulario? ¿Alguien quiere compartir? Yo sí. ¿Cuándo fue?
Yo creo que tenía como unos 6 años, estaba en el catecismo. Ok. Ujú. ¿Alguien más? Pero era un escapulario Carmelo, pero rosita, como para niños. Ah, ok. Eso no me lo Ajá. sabía. Y me lo impuso pues el sacerdote, ¿no? El padre. Ok. ¿Recuerdas la fecha? ¿O sabes la fecha en que te lo pusieron? No, a lo mejor mi mamá sí, pero no sabría decirte. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien no recuerda? Los demás que no están diciendo nada, ¿no recuerdan cuándo les impusieron el escapulario? Yo no me acuerdo de la fecha, pero sí me lo pusieron el año pasado. Ok. ¿Nunca lo habías usado? Sí, pero nunca me habían puesto oficialmente. Ah, ya. Ok. ¿Y recuerdas la fecha? ¿No lo recuerdas? No. ¿Hay forma de que la puedas investigar? Sí, fue en un círculo. Ok. Si averiguas la fecha, creo que puedes ganar indulgencia ese día. Uh. Ujú. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más está conectado a la conversación? Hola, soy Elena, buenas noches. Ah, hola Elena. Es que no estoy viendo las pantallas. Ok. Pues a mí bueno, yo no recuerdo bien la fecha, pero debí haber estado pequeña. Y luego hace como unos 3, 4 años nuevamente se me rompió el que tenía y fui con el sacerdote para que me lo volviera a poner. Pero pues como ya me lo habían puesto la primera vez, impuesto, perdón, pues nada más me lo bendijo y ya yo sola me lo coloqué. Ah, ok. Fue hace como la última vez. Y los estoy renovando. Si es que se me llegan como a romper o algo, trato de remendarlos y si no, pues ya consigo uno nuevo. Ok. Ujú. Muy bien. Sí, de hecho, pues se impone solemnemente una vez y ya no es necesario que se imponga de nuevo, simplemente conseguir uno y colocárselo. Ni siquiera es necesario o indispensable que esté bendito. Con colocártelo ya tiene las gracias necesarias, pero se puede bendecir, no está de más. ¿Alguien más está en la conversación? Yo, Anaís. Hola Anaís. Hola, Carlos. A mí me pusieron, la verdad, ahorita no traigo, pero me lo impusieron en un encuentro nacional en el 2014, no, 2015, perdón, en agosto del 2015. Y, ajá, esa, pues es más o menos fue como los primeros días de agosto. Oh, qué bueno, muy bien. Y, ok, pasemos a la segunda pregunta. No hay nadie más, ¿verdad? Conectado. Lupita, ¿estás por ahí? Creo que no, ¿no? Pues a mí de niña me lo pusieron y lo usé un tiempo, pero en realidad no era como consciente de que era el escapulario de las carmelitas y lo dejé de usar y hasta apenas el año pasado también lo volví el padre lo bendijo y me lo volvieron a poner. Ok. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Ya son todos, ¿verdad? Ok. Entonces, segunda pregunta, ¿qué significa para ti llevar el escapulario puesto? Pues que son promesas que nos hace nuestra madre y que nos está poniendo todos los medios para que, siendo obedientes, en lo instante de nuestra vida nos podamos salvar. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Pues para mí es una protección de la Virgen María, o sea, es como, efectivamente, como dijo Chava, ella nos hizo unas promesas para quien trajera el escapulario puesto y si fallecía y lo traía puesto, pues ahí, no recuerdo ahorita bien con exactitud, pero mencionaba creo que al siguiente sábado o el siguiente miércoles podría estar en el purgatorio o en el cielo, no recuerdo muy bien. Pero también para mí es como obediencia, como por decir, traerlo puesto es también no esconder mi religión, o sea, ser como coherente y
o sea, pues va por debajo de la ropa, ¿no? Pero de repente se te ve o se te sale y a veces es como que, ay, no combina con mi accesorio, con mi collar o algo. Y pues te lo quieres quitar, ¿no? Pero pues la idea es, pues no, o sea, mantenerlo, traerlo siempre. Para mí, ¿verdad? Es lo que... Para mí también es un signo de, pues, que eres católico, ¿no? Porque cristianos puede haber muchos, ¿no? Muchas denominaciones de protestantes y todo, pero el traer el escapulario que representa a la Virgen María, pues nada más nosotros los católicos, ¿no? Entonces es también, pues, una costumbre que tenemos aquí en la familia. Y yo también me acuerdo, ajá, de esas promesas, ¿no? De que si morías, creo que si era el sábado o algo así, la Virgen te llevaba al cielo el siguiente martes o sábado. Y pues también es un sacrificio porque a veces es como incómodo, ¿no? Lo traes ahí, ajá, no te combina con la ropa y todo, pero también es como acordarse de la Virgen María, o sea, es algo que traes ahí siempre, ¿no? Y pues ya. Pues para mí es como un acompañamiento que sabemos que es donde sea nos acompaña nuestra madre, pero pues que a veces cuando me siento como mm, me siento mal o algo, pues lo toco y puedo rezar, o sea, siento que está conmigo cada vez que me veo al espejo, o como dicen que se sale a veces de repente y no sé, te acuerdas de las promesas y no te sientes sola, en mi caso. Ok, gracias. ¿Alguien más? La última pregunta dice, ¿has tenido contacto o relación con la orden de los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo o alguna de sus ramas? En mi parroquia, todos los sábados, en la misa de 8, las señoras que normalmente van en la misa entre semana, se ponen el escapulario grande y todas las oraciones previas después de misa tienen sentido a esta orden de la Virgen del Carmelo. Oh, qué padre. ¿Es un escapulario grande? Sí. Ya me querían pescar, pero les dije que ya estaba. Ya estaba pescado. No, así. Ok. ¿En qué parroquia es? La del Carmen. Carmen. Ah, ¿poco? No sabía que ya había esta devoción. Pero no sé si sean de la tercera orden o algo así, pero... Ni idea. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces, pues ese es el nombre oficial de la orden original de los carmelitas, ¿no? La orden de los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Después surgió la orden de las mujeres, la segunda orden, que es la rama femenina, consagradas de la orden del Monte Carmelo, y después, pues con el tiempo, surgió también muchas otras que ya no están relacionadas directamente con esta primera orden. Entre ellos, pues también está la tercera orden o la orden de los laicos, que también se consagran a su manera, obviamente sin dejar de ser laicos. Bueno, muy bien, pues vamos a introducirnos un poquito al tema. Vamos a ver un poquito sobre cuál es el origen del escapulario. El escapulario realmente no es algo originario de los carmelitas, no fue algo que inventaron ellos, en realidad ya existía. Apareció probablemente en el siglo VII en la orden de San Benito, esta orden de monjes que viven pues apartados de la ciudad, de las urbes, y pues son autosuficientes, tienen sus huertos, tienen su propio trabajo que los mantiene para no tener que salir del monasterio y se dedican a la oración, ¿no? Tienen
todo el día es oración y trabajo. Tienen muchos momentos, muchas horas de oración. Técnicamente, pues sí, ahora usan la liturgia de las horas, que en ese tiempo todavía no existía como tal, pero tenían ya su disciplina de oración. Y bueno, ellos introducen este escapulario, que es variado en sus formas y colores después de ellos, ¿no? Al inicio, pues tal vez el color no importaba. San Benito les pedía a sus monjes que usaran, no era un color específico, era el color más barato. Entonces buscaban el color más barato, que por lo usual era los colores oscuros como el gris, el negro, el café, los colores más baratos, ¿no? Los colores más brillantes pues eran los colores caros. Entonces por eso al principio no importaba tanto el color para estas órdenes. Y el escapulario es un delantal, ¿no? O vestimenta para el trabajo. Okay. Entonces es este delantal negro que se ve aquí, que se usaba para trabajar. Básicamente era para proteger el hábito que está abajo, ¿no? Si estaban en el campo, en el huerto, haciendo cualquier cosa, limpiando, lo que sea, cualquier tipo de trabajo para no ensuciar tanto el hábito. Entonces era una especie de delantal. Incluso se podía usar como para cargar cosas, ¿no? Con la misma tela, pues cargaban ahí los frutos o lo que sea que necesiten cargar, ¿no? Entonces era en realidad una vestimenta para trabajo. Y pues seguramente se la quitaban cuando no estaban trabajando. Era para proteger el hábito. Pero pues con el tiempo pasó a formar parte del hábito, ¿no? Y se le dio su significado también. O sea, acá ya vemos acá que lo traen puesto, ¿no? Los benedictinos. Entonces, bueno. Vamos ahora ya propiamente con la orden carmelita. ¿Dónde inicia esta orden carmelita? En el Monte Carmelo. Este monte está en Palestina y Carmel significa jardín, ¿no? Alrededor del siglo XII, un grupo de peregrinos penitentes, en su mayoría laicos, provenientes de Europa, se establecieron ahí para vivir como ermitaños. Eran peregrinos, fueron a Tierra Santa y se establecieron ahí. Tomaron como modelo al profeta Elías. No sé si ubican al profeta Elías, es del Antiguo Testamento, y pues que fue un gran defensor de la fe verdadera, de la pureza de la fe, porque en ese tiempo Israel se estaba mezclando con otros pueblos. Ahorita la verdad no recuerdo el contexto, si alguien lo recuerda puede comentarlo. No recuerdo si estaban conquistados por un pueblo o si estaban mezclándose, no recuerdo ahorita el contexto, pero bueno, él era un profeta muy, muy decidido a defender lo que era la ley de Dios tal cual se había enseñado por Moisés, ¿no? Y este profeta enfrenta a sacerdotes paganos en el Monte Carmelo, precisamente. Por eso el Monte Carmelo es como un signo de, ¿cómo se dice? Pues de defender la palabra de Dios, de la ortodoxia de la fe, pues, de conservar lo que Dios ha revelado, sin distorsionarlo, sin mezclarlo, sin prostituirlo, ¿no? Entonces, él, se da la situación en que es perseguido a muerte por estas personas paganas y decide enfrentarse a ellos, o más bien Dios lo llama para que pues no tenga valor, ¿no? Ya habían matado a todos los profetas de Israel y pues él era el último, me parece, y tenía que enfrentar a estos paganos, ¿no? Él sabía que iba a morir, él pensaba que iba a morir, pero Dios le dijo, pues, no desistas de tu misión. Entonces lo hizo, los confrontó y bueno, y los venció. Ahorita, más adelante lo comentamos. En este mismo monte, Elías, orando en la soledad, vio aparecer una nubecilla portadora de lluvia después de la sequía, después de un tiempo de sequía. Hizo oración en este monte y ve esta nube, ¿no? Estos ermitaños, volviendo ya a los carmelitas del siglo XII, estos ermitaños, habiendo construido una pequeña iglesia en medio de las celdas, o sea, vivieron en este monte haciendo como pequeñas cuevitas o celdas,
donde se dedicaban a la oración. Y a la oración y a vivir en soledad, meditando en la palabra de Dios. Dedicaron esta pequeña iglesia que construyeron en medio de las celdas a la Virgen María, a la Madre de Jesús, desarrollando este sentido de pertenencia a la Virgen. O sea, desde los inicios de esta orden ya había este sentido de pertenencia a ella. Entonces tienen a estos dos modelos, ¿no? Elías y la Santísima Virgen. Entonces, el Monte Carmelo es el signo del camino hacia Dios. Y pues es un signo muy importante de la orden. Bueno, ¿alguien quisiera compartir si tiene algún Monte Carmelo, por así decir, en su vida? Es decir, este sitio que es como un sitio especial para ustedes, donde digan, este sitio representa para mí mi camino hacia Dios, este sitio es el donde yo hago oración, este sitio es donde yo me encuentro con Dios. ¿Cuál es el Monte Carmelo de ustedes? Pues normalmente cuando no hay pandemia, el Sagrario es un lugar donde puedes llegar y dejarte caer en brazos de Jesús sacramentado y también pues te da fortaleza espiritual, puedes salir con luces, puedes salir con una sensación, si quieres, a veces hasta física, pero siempre, siempre, siempre es donde puedes llegar y hablar con él, ¿no? Aunque los problemas de allá afuera son los mismos, pues ya sabes que tuviste un encuentro con él y que toma en cuenta que le hayas dedicado 15, 30 minutos de tu día para visitarlo. Sí, así es. De hecho, como decíamos, Carmelo significa jardín. Algo curioso de este monte es que tiene mucha vegetación, está muy bonito, tiene, por lo que he visto en las fotos y por lo que leí, pues tiene mucha flora, ¿no? Y flores, o sea, es muy bello el monte. Entonces, pues seguramente es porque está rodeado de agua, ¿no? Entonces, la tierra es fértil. Y pues es este lugar precisamente de encuentro con Dios, este lugar de camino hacia Dios y de la defensa de la fe, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir cuál es su Carmelo? O cuál, podemos tener muchos Carmelos, ¿no? Muchos jardines, muchos montes donde nos encontramos con Dios o donde defendemos la fe, donde precisamente profundizamos la palabra. Yo la verdad, pues me la ganó Chava porque yo también iba a decir así como pues el Santísimo, ¿no? Pero hay un lugar al que he ido muy poquitas veces, pero me ha hecho sentir muchísima paz, muchísima conexión, que ha sido en Monte Tabor. El estar así simplemente sentada, no sé, siento como ahí, bueno, alguna vez nos tocó hacer no sé, retiros o algo ahí y eran como más que nada en silencio y el estar sentado en la naturaleza, estar en silencio era como, no sé, yo ahí fue donde yo sentí como ese lugar en el que tuve una conexión como muy fuerte. Hace mucho que no voy, pero yo creo que ha sido los lugares en los que más conectada me he sentido. Ok, gracias, Anaís. ¿Alguien más? Y este Monte Carmelo puede ser incluso no necesariamente un lugar, puede ser por ejemplo, un libro, ¿no? Por este libro es mi Monte Carmelo, donde
descubro la palabra de Dios o la voluntad de Dios, ¿no? Tal cual como debe ser, sin distorsiones, sin menosprecios. Ese Monte Carmelo puede ser un rincón en tu habitación donde haces oración, un oratorio, y en última instancia hasta el propio corazón, ¿no? El propio interior de uno puede ser un Monte Carmelo, de encuentro con Dios, de caminos hacia Dios. Y sobre todo porque, pues como vamos a ver más adelante, los carmelitas tarde o temprano pues tuvieron que ir del Monte Carmelo, pero siempre llevaron el Monte Carmelo en su corazón, ¿no? Entonces, como decíamos, hay dos modelos principales de los carmelitas, de la orden principales, ¿no? El profeta Elías y la Santísima Virgen María. De Elías, el ejemplo a seguir es la pasión ardiente por el Dios verdadero. O sea, no se trata de que, bueno, tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios, todos somos contentos. No, es una pasión ardiente por un Dios vivo, ¿no? Por un Dios que es real. No es un Dios que va a ser posmodernista, ¿no? Se adapta a cada quien, ¿no? Hay una verdad, hay una revelación. Dios no se negocia, ¿no? Entonces, ese es el celo del profeta, el que es el modelo de los carmelitas. No voy a diluir la fe para estar más cómodo. Tiene que ser lo que ese Dios vivo y real ha revelado de sí mismo. Y también se sigue el ejemplo de este profeta en el sentido de interiorizar, ¿no? O sea, el profeta que interioriza la palabra de Dios, la medita y la testimonia. O sea, no nada más es meditarla, sino predica, habla de esa palabra de Dios con los actos y también con las palabras. Y la Santísima Virgen María, pues cuántas cosas podríamos decir y no podríamos agotarlo ni dejar de estudiar la grandeza de la Santísima Virgen María en su pequeñez, ¿no? Ella se ofrece como obsequio de Jesucristo, que es parte de los lemas de los carmelitas, ¿no? Ser obsequio de Dios, de Jesús. Se ofrece a Jesús desde que llega a su vientre. Ella es un obsequio total a Jesucristo. Y nosotros como carmelitas o como inspirados por la Orden del Monte Carmelo, pues también seguimos a María en esa intimidad con Jesús o profunda relación con él. Los carmelitas, cuando pues pasó el tiempo, o sea, primero eran ermitaños y después llegó un punto en que dijeron, bueno, estamos aquí, la idea principal, por así decir, era vivir en soledad, en oración, en meditar la palabra y obviamente en los sacramentos también, en la Eucaristía. Se reunían una vez al día para celebrar la Eucaristía y una vez a la semana también tenían una reunión donde platicaban, donde compartían. O sea, el mayor tiempo era en soledad, pero había un tiempo a la semana en donde había este compartir y en donde se corregían mutuamente también. O sea, donde se confesaban sus pecados y se edificaban mutuamente. Entonces, hasta que dijeron, bueno, hoy hay que hermanarnos ya de una forma más fuerte. Y pidieron al patriarca de Jerusalén de ese entonces, que era Alberto, creo que es San Alberto, creo que es San Sato, y le pidieron que les hiciera una regla. Entonces San Alberto, basado en lo que ellos estaban viviendo ahí en el Monte Carmelo, les dijo, bueno, esta va a ser su regla, que todo el que quiera unirse a ustedes tiene que cumplir. Esta regla subrayaba mucho el carácter de la soledad y de la huida del mundo, propia del modelo de vida monástica. O sea, no se trata de que, voy un ratito al Monte Carmelo y ya me regreso. No, era, a ver, si quieres integrarte, es una vida de soledad, de mucha oración y de huir del mundo, ¿no? ¿Por qué hicieron esto ellos? ¿Quién sabe? A lo mejor, pues en ese tiempo había muchos conflictos, sobre todo por las cruzadas. Estaban los musulmanes muy presentes ahí. Quizá querían huir un poco alejarse un poco de toda esa política innecesaria, ¿no? Todas esas guerras.
esa falta de paz en la misma Tierra Santa, ¿no? Dijeron, pues vámonos. Bueno, y de hecho, como decíamos, la mayoría venía de Europa, ¿no? También venían, a lo mejor era un tiempo en que había mucho relajamiento de la fe y esta gente dijo, bueno, hay que separarnos del mundo que está tan corrompido, vamos a vivir en soledad y a orar, ¿no? Bueno, entonces, esta fue su regla primera. Debían vivir en celdas separadas, no dormían juntos, estaban cada quien en su lado, en obediencia, castidad y pobreza, en silencio, oración y ayuno. Esto es algo que se ha mantenido en la orden, o sea, estos principios. Claro que ha evolucionado, pero estos primeros valores son como el corazón de la orden. Sobre todo la oración, ¿no? La oración, que es ese punto de encuentro con Dios. O sea, un carmelita no puede ser carmelita si no le da ese primer lugar o ese fundamento a la oración. ¿Sí? Entonces, bueno. El profeta Elías, como les decía, pues fue amenazado de muerte y reta a los sacerdotes paganos a encontrarse en el Monte Carmelo. Y quien hiciera bajar fuego del cielo iba a tener al Dios verdadero o al Dios más fuerte, visto desde el punto de vista de los paganos, ¿no? Que para ellos había muchos dioses. Entonces, bueno, se encuentran en el cerro y el rey, creo, de ese entonces, algo así, disculpen que no, ahorita no lo tengo tan fresco, está presenciando esto, ¿no? Entonces los sacerdotes paganos, que eran muchos, empiezan a invocar a sus dioses durante todo el día para hacer bajar fuego del cielo. Sorpresa que no baja fuego del cielo. Y al atardecer, el profeta Elías dirige una oración muy profunda y sencilla a Dios, y el fuego cae del cielo y prende una pira que estaba ahí preparada, ¿no? Entonces esto sorprende a todo el mundo, dicen, oh, Dios mío, o sea, bajó el fuego del cielo, este Dios es poderoso, es un Dios verdadero. Entonces, pues cuenta la narración bíblica que después entonces mandaron matar a todos los sacerdotes paganos, los degollaron a todos. Incluso creo que dice que el profeta Elías también los persiguió y los mató. Por eso el profeta Elías se le considera como un profeta, o sea, de celo ardiente, hasta el punto de, que digo, persiguió a los profetas paganos y los mató. Entonces, claro, eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya, cada cosa en su contexto. Pero ese mismo celo, ese mismo ardor por la palabra de Dios, por el Dios vivo, el Dios verdadero, ¿no? Ese es el modelo de los carmelitas, ¿no? Y pues no se diga la Santísima Virgen, ¿verdad? O sea, todo lo guardaba en su corazón y el fiat, ¿no? Hágase, la aceptación de todo lo que Dios permitía y quería en su vida. Bueno, después, como les decía, por esta cuestión de las cruzadas, llega una invasión musulmana. Ya ven que era en ese tiempo, los cristianos perdían Jerusalén, la recuperaban, perdían Jerusalén, la recuperaban. Creo que sucedió, no sé si 3 o 4 veces, las 4 cruzadas, ¿alguien sabe? No sé, creo que son como... Son más, son un montón de cruzadas. Entonces, fue una estira floja. Entonces, entre eso, pues los carmelitas se vieron amenazados porque pues los musulmanes, pues obviamente no querían ningún rastro de cristianos en Tierra Santa. Entonces, pues muchos tuvieron que huir del Monte Carmelo y se fueron a Europa. Regresaron, algunos eran de allá y otros regresaron. Entonces, se empezaron a dispersar por Europa. Entonces surge la situación en la cual, pues, dicen, bueno, ya no tenemos un Monte Carmelo donde estamos todos juntos y al mismo tiempo separados en nuestras celdas, ya no podemos llevar la misma vida de antes, estamos en Europa, estamos dispersos. Entonces se encuentran con que hay otras congregaciones religiosas como los franciscanos y dominicos, y estos franciscanos y dominicos no vivían aparte de la ciudad, vivían dentro de la ciudad, tenían sus conventos dentro de la ciudad. Entonces, de alguna forma, los carmelitas se ven obligados en cierta forma, porque también discernieron que ese era el camino también que debían seguir. Entonces empezaron a fundar sus conventos o sus monasterios dentro de las urbes también, para estar en contacto con el pueblo, en el sentido de predicar también la palabra. Entonces,
hacen este cambio de estilo de vida, ya no es contemplativo totalmente, ahora es un poco mixto, y el Papa Inocencio IV es el quien lo aprueba, ¿no? Dice, está bien, hagan este cambio, esta adaptación, entonces ya no es nada más oración, sino también tienen que, también están entre la gente, entre el mundo, y hay que predicar, hay que trabajar, hay que ayudar a los pobres, ¿no? Pero manteniendo esta importancia de la oración y la devoción a la Santísima Virgen. Estos carmelitas también se desarrollaron en el sentido de que, bueno, ya no era nada más estar en soledad y en oración, sino ahora había que estudiar también, ¿no? Había que conocer la palabra de Dios, las ciencias. Entonces, bueno, hubo cambios ahí en la orden. Y uno de estos cambios se fueron dando también por San Simón Stock, que fue uno de los priores de la orden. Perdón. Uno de los priores de la orden, y que promovió estos cambios, ¿no? Que ya no se trata nada más de estar encerrados en nosotros mismos, sino hay que salir al mundo, y porque estamos, o sea, queremos dedicarnos a la oración, pero tenemos al prójimo que está aquí a un ladito y vemos su necesidad, pues no podemos quedarnos ahí encerrados en nuestra oración, ¿verdad? Y aquí con Simón Stock es cuando la tradición nos dice que se empezó a usar el escapulario. Aquí vemos en la imagen a la Santísima Virgen que se le aparece y le entrega esta tela, que es, como les decía, como un delantal que se usa, que cuelga hacia enfrente y hacia atrás. Esta es una tradición religiosa, no sé cómo llamarle, popular. ¿Qué quiero decir con esto? No hay suficiente respaldo, por así decir, viéndolo metodológicamente, de que esto haya acontecido. ¿Qué quiero decir? Que no tenemos una certeza absoluta de esta aparición de la Virgen, ¿sí? Es una tradición que ha pasado, pero no sabemos, pudiera ser que a alguien se le ocurrió o alguien lo inventó, ¿sí? Es lo que algunos argumentan. Otros argumentan, no, es que sí se apareció, pero no dijo lo que se dice que dijo, ¿no? Por tradición se dice que la Virgen se apareció a San Simón, y lo que sí es cierto es que la orden estaba atravesando esta situación de dificultad. La orden precisamente era criticada por los franciscanos, por los dominicos, porque eran ellos más contemplativos, no estudiaban propiamente de forma formal la teología como los franciscanos y los dominicos. Entonces empezaron a ser criticados por la misma iglesia, como que, oye, ¿estos de dónde vienen? ¿Qué quieren? ¿No? Entonces San Simón Stock empezó a ver que la orden se redujo mucho, fue muy atacada tanto por fuera como por dentro. Entonces pidió el amparo de la Santísima Virgen, y de eso sí se conserva unos escritos de unas oraciones que él recitaba, precisamente donde le llama a la Virgen la flor del Carmelo y la estrella del mar, ¿sí? De ahí viene la advocación, de una oración que San Simón Stock recitaba a la Virgen, pidiendo su auxilio ante esta situación tan difícil, como que la orden parecía que no iba a perseverar, se iba a desintegrar. Entonces él pidió el amparo de la Virgen, y bueno, la tradición dice que se apareció y que le dijo la Virgen, le entregando el escapulario, le dijo, este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera con el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Les digo, la iglesia no se ha proclamado, ni siquiera la misma orden carmelita, se los digo porque lo estuve estudiando, no se ha proclamado así de forma tajante, decir, sí, es un hecho que se apareció la Virgen. Es un acto es una revelación privada, a la cual no estamos, como quien dice, obligados a creer en ella. Pudo haber sucedido, pudo haber no sucedido. El problema aquí es que no hay mucho respaldo científico para textos o algo, o sea, eso es tradición oral. Entonces, en la tradición oral muchas veces se distorsionan las cosas.
Y además de que hay ciertos problemas teológicos con la afirmación de que quien use el escapulario no sufrirá el fuego eterno, ¿no? O sea, no te vas a salvar nada más por traer el escapulario. Entonces, quizá, o sea, la posición oficial de los carmelitas es que hay la posibilidad de que la Virgen se apareció a San Simón Stock, pero hay que interpretar el mensaje en su contexto. Que la Virgen estaba reafirmando su protección a la orden, o sea, para todo el que use el escapulario. Algo que sí es curioso y que es a favor de que a lo mejor la Virgen sí le entregó el escapulario a San Simón, es que no hay registro de que antes se usara el escapulario en los carmelitas. O sea, hasta ese punto de la historia, los carmelitas no usaban escapulario. Y eso se sabe por las reglas de vida. No estaba en las reglas, en la institución y en la consagración que hacían. No dice nada acerca de la bendición del escapulario hasta después de San Simón Stock. O sea, fue algo que empezó más o menos por esos tiempos, una costumbre que empezó. Y no es tan simple, en una orden no es tan simple como decir, ay, pues ya vamos a empezar, o sea, que el prior diga, bueno, ahora todos van a cambiar el hábito y van a usar esto. Y no es tan fácil, tiene que haber un consenso, tiene que pedirse aprobación del Papa en ese entonces, o sea, ya había sus procesos para todo. No era tan fácil como, ay, la Virgen se me apareció y ahora todos vamos a usar el escapulario. Fue un proceso, ¿no? Entonces, lo que sí podemos afirmar es que hay una protección especial de la Virgen a la orden carmelita. Y quien usa el escapulario o el escapulario miniatura, que es el que usamos nosotros, estamos uniéndonos a esa protección que la Virgen otorgó a la orden del Carmelo, ¿verdad? Sabemos que si seguimos las enseñanzas de Cristo, pues no pereceremos en el infierno. La Virgen prometió esto a San Simón Stock y a los carmelitas, pero los carmelitas eran personas de oración, de doctrina, de vida de fe, ¿no? No era, ay, no se la dio a cualquier hijo del vecino, se lo dio a ellos porque estaban siguiendo el camino de Cristo. Entonces tenemos que entenderlo en su contexto. Usamos el escapulario, pero porque significa que estamos viviendo una vida cristiana. ¿Ok? Entonces, la Virgen se aparece a San Simón Stock, es lo que enseña la tradición, y lo que sabemos a ciencia cierta es que la Virgen tiene un amparo y protección muy especial a la orden y a aquel que use el escapulario, y muchos papas han dado gracias y indulgencias a quien use el escapulario, han otorgado estas indulgencias. Bueno, entonces, ahora sí, ya entrando un poco más en específico al carisma y la espiritualidad de los carmelitas, ¿no? Como los conocemos ahora. Bueno, la orden antigua, que es la orden, le llaman de la antigua observancia, que es la primera, porque más adelante se dividieron. No voy a tocar, de hecho, ese tema. Todos conocemos a Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? O hemos escuchado. Teresa de Ávila precisamente fue una monja carmelita que renovó o hizo cambios en la regla del Carmelo y fundó una nueva orden, pero que es una rama de esta, los carmelitas descalzos. Entonces, los carmelitas descalzos no son los originales, es un derivado de los originales. Y los carmelitas descalzos se regresaron a esos orígenes de la vida contemplativa, de una penitencia más grande, porque, por cierto, el color café es signo de penitencia. Sabemos que ¿qué es la penitencia? Es las acciones que nos llevan nos muestran nuestra conversión. Yo me convierto a Cristo, ¿cómo lo demuestro? Con la oración, con el ayuno, con la limosna, con muchas otras formas. Esa es la penitencia. El color café, o es el color de la tierra, el color del Monte Carmelo, nos significa que el llamado a ser humildes y a vivir en penitencia, ¿no? En esta constante conversión. Entonces, en las carmelitas o los originales se tienen estos tres elementos del carisma. Bueno, perdón, un carisma principal, un elemento principal que es la contemplación, como ya decíamos, la oración, buscar este rostro del Dios vivo, y tres elementos fundamentales relacionados. O sea, dentro de esta forma de ver el mundo contemplativa, tiene que haber oración, fraternidad y servicio. Ese es el llamado carmelita. La oración es el encuentro con Dios, es ese espacio muy fundamental, es ese subir al Carmelo para encontrarnos con Dios. La fraternidad, que es esa convivencia con los hermanos, el sentirnos hermanos, o sea,
Si es tu hermano, no lo desamparas, sientes sus necesidades como las tuyas, hay comunión de bienes, ¿no? O sea, esa fraternidad que vivimos en los grupos de jóvenes, por ejemplo, en la misma iglesia, y el servicio, que es la diaconía, o sea, el servicio a la iglesia, ¿no? Los carmelitas están en diferentes partes del mundo y precisamente ellos no, a diferencia de otras órdenes que dicen, yo me voy a dedicar a los enfermos, yo me voy a dedicar a los pobres, yo me voy a dedicar a predicar, yo me voy a dedicar a no sé qué. Pues los carmelitas, aparte de su carisma de la oración, su servicio es adaptado al lugar en donde estén. Es decir, si ahí donde están es pues no sé, hay muchos enfermos, pues vamos a ponernos a cuidar enfermos. Si hay que poner un hospital. Si ahí donde están hay necesidad de educación, pues ponemos escuelas. Entonces, los carmelitas tienen en todo el mundo escuelas, universidades, centros de retiro, atienden prisiones, atienden hospitales, atienden parroquias. Entonces, los puedes encontrar en diferentes modalidades. Ahí donde van, ven las necesidades y sirven. Entonces, esto es importante para saber que usar escapulario es un llamado a eso también. No se trata de que, yo, pues, no, es que yo soy del grupo de Cristos Jóvenes y pues mi tema todos los miércoles y las actividades del grupo, pero las necesidades de lo que me rodea, pues no puedo, no tengo tiempo, no. O sea, el escapulario y la vocación carmelita es abrir los ojos y decir, a ver, sí, soy Cristo joven, soy de la parroquia tal o cual, del grupo tal, del carisma tal, pero también a ver qué está pasando a mi alrededor. No puedo estar acá muy piadoso y al lado mi hermano tiene hambre, y al lado mi hermano no tiene trabajo, está enfermo, no tiene educación, ¿sí? O sea, hay que abrir los ojos para el contexto. Bueno, en cuanto al escudo, no sé si ya lo habían visto antes. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque de hecho incluso lo llevamos en el escapulario. Bueno, que lo traigo atrás. En la mayoría de los escapularios ponen el escudo carmelita. Entonces, les digo, a veces traemos algo y ¿cómo es que no sabemos lo que significa, no? Bueno, aquí tenemos varias formas del escudo, pero es muy sencillo. Este triangulito es el monte, ¿no? Es un monte que se representa el Monte Carmelo. Como decíamos, es el signo del encuentro con Dios, de la defensa de la fe, de la fe pura en el Dios verdadero. La cruz en el cerro, que a veces aparece, a veces no, en el escudo, a veces no lo tiene, pues significa que subimos al monte, es ese camino de encuentro con Cristo, ¿no? Y las estrellas que tiene son, la estrella que está abajo, somos todos los que estamos todavía en este mundo, que no hemos pasado a la vida eterna, y los que están arriba son todos los santos de la orden carmelita que ya están en el cielo, ¿sí? Entonces, vamos para allá. El brazo con la espada es el celo por la palabra de Dios, el celo del profeta Elías, ¿no? Que estaba dispuesto a morir si era necesario, pero no iba a renunciar a la palabra de Dios, al Dios verdadero, a la ley de Dios. Y la espada, ¿no? Que representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Ese espíritu que nos lleva a defender la fe. Y hay otros signos que a veces aparecen, a veces no, como por ejemplo las estrellas, que son la corona de, creo que son las 2 estrellas de la Virgen María, y esta estandarte, que ahorita no recuerdo qué significa, dice algo, el celo por el Dios de los ejércitos me devora, algo así dice. Pues de hecho aquí está en inglés, ¿no? With zeal I have been zealous for the Lord God of hosts. ¿Alguien sabe inglés? ¿Qué significa with zeal I have been zealous? Con celo he sido celoso por el Señor Dios del universo. O sea, como ardo en celo por el Señor del universo, ¿no? La corona a veces aparece también, como la corona de la Santísima Virgen. Y bueno, ese es el escudo carmelita. También nos recuerda cuál es nuestra vocación. El hábito carmelita del escapulario, pues ya lo dijimos, ¿no? El hábito es café, lo que usan abajo, el hábito normal es café, y encima va el escapulario, que también es café.
Nosotros usamos un escapulario café porque el hábito es café. Entonces, no usamos el hábito completo. El escapulario representa todo el hábito del carmelita, ¿no? Bueno. El hábito también representa la armadura con la que nos revestimos, ¿no? Esa armadura de Dios para resistir las acechanzas del demonio. Significa también revestirnos de Cristo. O sea, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y por último, el escapulario que vestimos es un símbolo. Es decir, recordemos cómo es que toda la Biblia está llena de símbolos, ¿no? Símbolos espirituales, por ejemplo, la sangre del Cordero, que salvó a los israelitas con el ángel exterminador. También hay un pasaje de la conquista de Jericó por Josué y los israelitas. Había a una mujer Rahab, que parece ser que era prostituta, que estaba dentro de Jericó. Le dijeron: ata esta cinta roja a la ventana, y a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y toda tu familia los reúnes aquí en tu casa, y nosotros respondemos de vuestra vida. Esta ciudad se consagra al exterminio. Se invadieron una ciudad, y ese listón rojo, esa cinta roja, significó que a ella no iban a matarla ni a su familia, ¿no? Entonces ellos les perdonaron la vida porque creo que ayudaron a los israelitas, no recuerdo yo ahorita la historia. Entonces nos comunicamos todos con símbolos, banderas, himnos, escudos, uniformes. Entonces, de la misma forma, el escapulario es un símbolo, ¿no? Comunica muchas cosas y es un signo de salvación, es un signo de la armadura de Dios. Entonces, en conclusión, el escapulario es muchas cosas, ¿no? Cada quien, según su espiritualidad, según su disposición, va a apropiarse de estos significados, que no son significados que me estoy inventando. Todo este contexto que les expliqué es precisamente para que nos apropiemos de estos significados que vienen de la orden misma del Monte Carmelo. Entonces, ¿qué es el escapulario? ¿Me ayudan a ir leyendo uno cada una, por favor? ¿Se intercalan ustedes? ¿Hay algo por ahí? El escapulario es renovación de nuestra consagración bautismal. Símbolo de nuestra pertenencia y participación en la Orden del Monte Carmelo, que según el discernimiento y compromiso de cada quien, nos lleva a vivir el carisma carmelita, oración, fraternidad y servicio, teniendo como modelos al profeta Elías y a la bienaventurada Virgen María, nuestra madre, hermana y maestra. Promesa de la protección y amparo maternal constante de la Santísima Virgen María. Signo de nuestra consagración total a María para asemejarnos cada vez más a Cristo, renovando así nuestra consagración bautismal. Vestimenta para el trabajo que simboliza el yugo de Cristo. Su yugo es dulce y su carga ligera. Es decir, como discípulos y enviados de Cristo, nos ponemos en obediencia a Él y a la Iglesia, viviendo en castidad y pobreza según la vocación propia. Hábito que se lleva puesto día y noche porque significa nuestra búsqueda constante del rostro de Dios vivo, con un corazón contemplativo. Lo buscamos en la oración, en las Sagradas Escrituras, en el estudio de la doctrina cristiana, en la vida diaria y siendo cercanos a las necesidades de nuestros hermanos. Participación de los bienes espirituales de la Orden Carmelita en comunión con la Iglesia militante, purgante y triunfante. Pues así es, estos son todo esto es el escapulario, ¿no? Para que lo tengamos presente. A lo mejor, digo, esto es ya cada quien, ¿no?
existe la orden de laicos de los carmelitas, que ellos pues llevan a cabalidad estos significados, y muchos más también tienen su propia regla de vida y sus oraciones que tienen que cumplir. Pero bueno, nosotros no estamos en ese caso ahorita. Pero estos significados del escapulario sí los podemos hacer nuestros en la medida en que cada quien discierna que es su camino, ¿no? Pero, o sea, lo más básico es que el escapulario es un signo, como dice al principio, renovación de nuestra consagración bautismal. O sea, al ponérnoslo, al bañarnos y quitárnoslo y volvérnoslo a poner, estamos renovando nuestra consagración bautismal, que es precisamente esa consagración a Dios, ¿no? O sea, el bautismo es el origen de nuestra consagración. A veces hablamos mucho de consagración, ¿no? Que me consagré a la Virgen, que me consagré a tal santo, que oraciones de consagración, oraciones de entrega, sí, pero todas esas se fundamentan en una sola consagración, que es la bautismal. Entonces, al ponernos el escapulario, renovamos nuestro bautismo y volvemos a decir: creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en la Iglesia y renuncio a Satanás y a todas sus obras, ¿no? Eso, y obviamente, como decían ya varios de ustedes al principio, ¿no? Escapulario es promesa de protección de la Virgen. Nos unimos a la orden carmelita y recibimos los bienes espirituales de la orden. Como habíamos visto en el tema que compartí la vez pasada, en esta comunión de los santos, todos los santos que están, los santos carmelitas, todas sus obras, todos sus méritos, todas las gracias que ellos ganaron, nosotros disponemos de ellas también, porque estamos usando el escapulario, estamos unidos a la orden de una forma mística y espiritual. Sí, entonces el escapulario también te da ciertas gracias que te ayudan a orar, te ayudan a contemplar, te ayudan a entrar en esa mística con Dios, como dice aquí abajito, ¿no? No solo en la oración, que es un lugar importante, también en las Sagradas Escrituras, en la vida diaria y siendo cercanos a nuestros hermanos. A Dios podemos contemplarlo en todo, en el mismo trabajo del día a día, en la misma rutina, como también les decía en el tema anterior, ¿no? O sea, el mismo palpitar de nuestro corazón, si estamos en gracia, si estamos en amistad con Dios, es una oblación, es redención, es redentor, ¿no? El simple dormir, el simple levantarte, el desayunar, todo lo haces en esa contemplación. Ya ven que hay un pasaje de la Biblia que dice, hay que orar sin cesar. Hay gente que lo interpreta como, pues tengo que estar rezando el rosario todo el día, o oraciones en la mañana, oraciones en el mediodía, oraciones en cada hora hago oración, pero la oración no es lo mismo que rezos. Los rezos son importantes, pero la oración es mucho más que eso. O sea, uno puede estar en oración sin decir una palabra, ¿sí? Contemplando a Dios, saber que Dios está aquí, Dios es omnipresente, Dios está aquí en este lugar, en tu casa, en sus casas, ahí donde están, en donde estén haciendo lo que estén haciendo, ahí está Dios también, ¿sí? Si estás rezando el rosario, la Santísima Virgen se hace presente y lleva a Jesús en su vientre, o sea, ahí contemplas a Dios, ahí contemplas a la Santísima Trinidad, lo contemplas en el trabajo, en el día a día, en la amistad, en la fraternidad, ¿no? Que decíamos, que es parte de la vocación carmelita. No es así de estar ahí aislados en un pietismo, sino estar en relación con los demás, ¿no? Habrá alguien que diga, o sea, no estoy diciendo que otra forma de vocación o carisma es malo. Habrá alguien que diga, no, es que yo soy muy introvertido, yo, la verdad, mi vida es interna, sí hago caridad, pero yo me mantengo reservado. Está bien. Esta vocación carmelita no es para todos, así como ninguna vocación es para todos. Alguien dirá, pues yo nada más me quedo con el significado de la protección de la Virgen y el significado de que soy cristiano y renuevo mis promesas bautismales. Está bien, está bien. Habrá alguien que diga, no, yo quiero introducirme en esa vocación del Carmelo y vivir una vida contemplativa. Ok, se vale también. Lo importante es que sea un signo vivo, ¿no? Y bueno, pues con esto concluimos nuestra reflexión.